Aló. Muy buenos días. Hoy es 7 de mayo del año 2019, fecha en la cual el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga realiza audiencia pública en el proceso ordinario que se tramita bajo la radicación número 2018-00081-00, demandante el señor Víctor Julio Gómez Avellaneda, demandado la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. El despacho deja constancia que en esta audiencia está presente el demandante, el señor Víctor Julio Gómez Avellaneda. Como apoderado judicial lo acompaña el doctor Norberto Mateus Herreño. Por la parte demandada se encuentra presente la doctora Paula Alessandra Velandia Ordóñez, quien actuará en calidad de apoderada judicial de Colpensiones, y también contamos con la presencia de la doctora Carmen Rocío Acevedo Bermúdez, apoderada también apoderada de Porvenir S.A. El juzgado procede a reconocerle personería jurídica a la doctora Paula Alessandra Velandia Ordóñez, de acuerdo a la sustitución del poder que en ella le hace el doctor Miguel Ángel Ramírez Gaitán, quien funge como apoderado principal de Colpensiones, y de acuerdo pues al como consta en los términos que constan en el memorial de esta institución. Igualmente reconocemos personería jurídica a la doctora Carmen Rocío Acevedo Bermúdez, que como apoderada judicial de Porvenir S.A., poder que le ha sido sustituido por el doctor Carlos Gustavo García Méndez, apoderado principal y general. Procedemos entonces a realizar la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo. En este evento se cuenta ya con la folio 80 y 81 del expediente. Contamos con la decisión tomada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones, en donde claramente expresa su manifestación de no tener ánimo conciliatorio, y en consecuencia de ello, así como también por la inasistencia del representante legal de Porvenir S.A., el juzgado declara fracasada la conciliación por no considerarse que no tienen ánimo conciliatorio. Decisión que notificamos en estrados. A ver, La representación legal la tengo también yo, ¿no es cierto, doctora? La representación de porvenir. aquí está cámara, pero déjeme mirar, doctora, si usted está aquí. La Ah, sí, sí, escritura. sí, aquí Sí, aparece, perdón, sí. entonces corrijo, y aquí está la escritura número 520 del 17 de abril del año 2018, donde le dan poder general aquí a la doctora Carmen Rocío Acevedo Bermúdez para que actúe en calidad de representante legal de Porvenir S.A. Entonces, no obstante eso, doctora, escucharíamos que usted manifestara si tiene ánimo conciliatorio la entidad que usted representa. Ay, en este, cierto. En mi calidad de apoderada general de Porvenir S.A., manifiesto que la entidad no tiene ánimo conciliatorio. Bueno, entonces, igualmente, debemos, como ya reafirmamos, que no existe ánimo conciliatorio de parte de las entidades demandadas, lo que conlleva el fracaso de la conciliación. Siguiendo con la otra etapa que prevé dicha norma, que es referente a la decisión de excepciones previas, el juzgado no emite pronunciamientos sobre excepciones previas, puesto que las propuestas en los escritos de contestación de demanda que hicieron las apoderadas judiciales de las entidades demandadas, ninguna tiene la connotación de previa, son excepciones de mérito que debemos definirlas y decidirlas en la sentencia. La etapa de saneamiento, todas las actuaciones se han hecho correctamente, no existe irregularidad que podamos subsanar. Procedemos entonces a fijar el punto de litigio o problema jurídico, que es definir si hay lugar a declarar la nulidad y dejar sin validez el traslado suscrito por el aquí demandante, por presentar vicios en el consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, concretamente pues a Porvenir S.A.,
y en consecuencia de procederse, decretarse la ineficacia o nulidad de dicho traslado, procederemos a mirar la viabilidad pues, de ordenar el traslado de todos los aportes y rendimientos y más que se piden en el escrito de demanda. En razón a las pruebas, el juzgador debe tener como pruebas documentales parte demandante, las que aportadas con el escrito de demanda, parte demandada a Colpensiones también se ordena tener como pruebas documentales las que se aportaron con el escrito de contestación de la demanda, y lo que respecta a Porvenir también ordenamos tener como pruebas documentales las que acompañó con el escrito al momento de contestar la demanda, y se ordena el interrogatorio de parte que deberá rendir el demandante. Esta decisión se notifica en estrados. Doctora, no sirve. Doctora, en mi calidad de apoderada de Porvenir S.A., me permito, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, desistir del interrogatorio de parte solicitado en la contestación de la demanda. Bueno, entonces ha hecho clara y expresa la manifestación de la apoderada judicial de Porvenir S.A. de desistir de la prueba del interrogatorio de parte que debe rendir el aquí demandante. Entonces el juzgado acepta el desistimiento de dicha prueba, decisión que notificamos en estrados. Se ve establecido para el día de hoy pues llevar a cabo las dos audiencias, tanto la del 77 como la del 80. Para ello, entonces, si no hay objeción, pues continuaríamos, escucharíamos alegato porque no existe pruebas que practicar. ¿Continuamos? Sí. ¿Sin objeción, doctor? Bueno, entonces, procedemos entonces a dar paso a la audiencia del artículo 80 del Código Procesal del Trabajo, y para ello, entonces, al existir pruebas que practicar, como acabamos de escuchar, procedemos entonces, vamos a escuchar los alegatos, a lo cual los apoderados presentes cuentan con un término de 5 minutos. Le escucho primero a usted, doctor Norberto. Su señoría, buenos días a todos los presentes. Respecto a los alegatos de conclusión, solicitamos muy respetuosamente se acojan las pretensiones formuladas en la demanda, esto es que se declare la nulidad del traslado suscrita por el señor Víctor Julio Gómez Avellaneda del régimen de prima media con prestación definida administrado por el extinguido Instituto de Seguro Social, hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que como consecuencia de la declaratoria de esa nulidad pues termine siendo nuevamente vinculado a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y que se devuelva a Colpensiones el valor de los aportes recaudados con sus rendimientos junto con la historia laboral y los registros establecidos en ella. Cabe resaltar que la afiliación al fondo de pensiones es de pleno derecho, pues existe ya la normatividad exigida respecto a los requisitos, las obligaciones que deben tener las administradoras financieras que administran los fondos de pensiones. Esto nace desde el mismo artículo 13 de la Ley 100 del 93, donde en su literal B manifestó lo siguiente, abro comillas, la selección de uno o cualquiera de los regímenes previstos en el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para el efecto manifestará por escrito su elección al momento de vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso primero del artículo 271 de la presente ley. Y en las manifestaciones que están plasmadas en el artículo 271 de la misma norma ya citada, manifiesta, abro comillas, sanciones para el empleador y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente
cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección o a organismos e instituciones del sistema de seguridad social integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una suma impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o el Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente sin exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional, a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto alguno y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. Es por eso que estamos declarando que solicitando que se declare la nulidad o la ineficacia del traslado que se está ventilando ante el despacho, porque no existe elemento de prueba que la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. le haya dado una asesoría previa a la suscripción del formulario. Esta asesoría va en cabeza de los asesores de los fondos de pensiones, pues ellos son las personas profesionales, idóneas, que tienen el deber de suministrar el buen consejo e incluso de encontrar que las consideraciones y las proyecciones respecto a su posible mesada pensional no son las que favorecen al posible afiliado, pues tiene el deber de hacérselo saber de tal manera que él pueda decidir respecto al interés de vincularse o no a determinado fondo de pensiones. La Corte Suprema de Justicia, ya en reiterada jurisprudencia, ha ventilado situaciones similares a la que se está discutiendo, y esto es donde personas que concurrieron a los fondos de pensiones, suscribieron un formulario de afiliación, posteriormente se dieron cuenta de que no recibieron ninguna información respecto a beneficios o perjuicios posibles, y pues ante la jurisdicción solicitaron la nulidad de tal afiliación, como es el caso del señor Víctor Julio, quien en el momento tan solo se limitó a suscribir un formulario de afiliación sin saber que a posterioridad le generaría algún detrimento en sus aspiraciones pensionales. De igual manera, la Superintendencia Bancaria de Colombia, hoy Superintendencia Financiera, en circular 001 del 8 de enero del 2004, puso de presente a las administradoras de fondos de pensiones que debían informar al último domicilio del afiliado respecto al término en que contaban para poderse trasladar de un régimen a otro. Esto es por debajo de los 52 años en caso de los hombres y por debajo de los 47 años en caso de las mujeres. Pues mi representado nunca recibió correspondencia alguna ni manifestación por parte del Fondo de Pensiones aquí demandado, en el que se le hiciera saber que le existía la oportunidad para llegar a pensar en el traslado al régimen de prima media, y que pues de todas maneras el artículo 1604 del Código Civil manifiesta que quien invoca la prueba pues tiene el deber de soportarla, y respecto a la carga dinámica de la prueba, la misma Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral, en sentencia SL 17595 del 18 de octubre del 2017, con ponencia del magistrado doctor Fernando Castilla Cadena, se ha referido de la siguiente manera, abro comillas: de suerte que Colfondos S.A. no acreditó que le suministró al promotor del proceso los suficientes datos y explicaciones del traslado respectivo, tal y como se expuso en la esfera casacional, máxime que en este asunto se reitera están en juego aspectos tan trascendentales como la pérdida de la transición y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez. Se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales en los que se prevé el traslado libre y voluntario, e incluso a las disposiciones que en la ley así lo imponen. Y
Ahora recuerda que no es dable exigir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica. De allí que desde el inicio haya correspondido a la administradora de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito. De esta manera, pues quiero reiterar nuevamente nuestra solicitud de declarar nula la afiliación, la nulidad del traslado al régimen de ahorro individual por falta de información previa y que pues no hay soporte de prueba alguna que diga lo contrario. Muchas gracias. Doctora Carmen, la escuchamos a usted ahora. En mi calidad de apoderada especial y general de Porvenir S.A. me permito presentar alegatos de conclusión bajo los siguientes términos. Es importante ratificarnos en lo expuesto en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas y adicionalmente a ello resaltar los siguientes aspectos. Si bien es cierto, la jurisprudencia ha sido enfática en el deber de asesoría de los fondos de pensiones, también es importante traer a colación múltiples jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia donde se indica que se debe revisar cada caso particular, es decir, no basta simplemente decir qué es lo que está sucediendo, basta simplemente decir que efectivamente no se dio una asesoría y que simplemente se firmó un formulario de afiliación, porque es importante indicar efectivamente en qué consistió la supuesta indebida asesoría. Simplemente de una lectura sencilla de la demanda incoada o impetrada, podemos revisar que en los hechos se indica que efectivamente se firmó el formulario previo a una asesoría. Si leemos la demanda, en la demanda se indica que efectivamente se recibió una asesoría. Entonces no podemos decir o no se puede afirmar que efectivamente esto no haya faltado la asesoría. El tema es indicar efectivamente en qué consistió la supuesta indebida asesoría para poder pretender una nulidad o una ineficacia en esa afiliación al fondo de pensiones privado, ¿cierto? Como es el caso que nos ocupa. Lo que brilla por su ausencia porque no se indica efectivamente cuáles fueron las inconsistencias o efectivamente, porque inclusive si leemos la demanda dice que no se presentaron proyecciones pensionales. También es importante tener en cuenta que para la época de la afiliación, esto es el año 2000, no se requería por parte de la Superintendencia Financiera presentar proyecciones pensionales. Entonces no es posible aducir una exigencia que para la época de la afiliación, esto es para el año 2000, que es la afiliación a la administradora de fondos de pensiones Porvenir, según el formulario debidamente firmado por el demandante, pues se indique que efectivamente esto se exige cuando no se ajusta a la realidad. Adicional a ello, es importante resaltar otros aspectos. Si hacemos referencia a la presentación de la demanda, estamos haciendo referencia prácticamente a 18 años. Podemos hablar de una ratificación de la voluntad en cuanto de permanecer en el RAIS. Si llevamos 18 años en el régimen de ahorro individual, donde no han habido reclamaciones y efectivamente hablamos de diferentes canales de servicios que tiene en nuestro caso Porvenir S.A. según su página web, que tiene aplicaciones de internet, que tiene asesorías virtuales, bueno, todos estos servicios que nos ayudan para poder asesorarnos de acuerdo al régimen de ahorro individual. Es importante también tener en cuenta en que si llevamos 18 años podemos hacer referencia a la figura que trae el Código Civil, que nos habla de la ratificación de la voluntad de permanecer, en este caso en el RAIS, porque llevamos 18 años en que ahora se indica la inconformidad de que supuestamente hay una indebida asesoría. Otro aspecto a resaltar sería el deber de autoinformación. Si bien es cierto, la jurisprudencia también indica que el deber de los fondos de pensiones, en este caso particular, es el deber de información, también indica que hay un deber de autoinformación hacia la otra parte, que no basta simplemente con indicar es que no me informaron, cuando se puede inclusive cuestionarse, acercarse, asesorarse, ¿cierto?
efectivamente, es claro que no podemos desconocer que estamos frente a un derecho fundamental a la seguridad social y demás, pero sin embargo es importante también tener en cuenta que cuando uno recibe o se afilia a un servicio particular hay que hacerse cuestionamientos y por tanto es importante también traer a colación el deber de autoinformación de las personas y que en este caso, como se indica, hay múltiples servicios en cuanto a los canales que tiene Porvenir S.A., como ya inclusive se indicó anteriormente. En otro aspecto, serían los aspectos, si bien es cierto la carga de la prueba también dice la jurisprudencia, no basta con indicar que hubo una indebida asesoría, sino que hay que indicar efectivamente en qué consistió la asesoría. Si como ya lo indicamos, efectivamente hubo una asesoría, habría que explicar en qué consistió la asesoría y no decir que efectivamente no hubo ningún tipo de asesoría, porque hay contradicción en lo que se indica en los alegatos y en lo que se indica en los hechos del nivel. En ese orden de ideas, le solicito al despacho niegue las pretensiones de la demanda y declare plenamente válida la afiliación del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. Muchas gracias. A ver, la escucho, doctora. Gracias, señora juez. Como apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones, sustento mis alegatos de conclusión ratificándome en los argumentos esbozados en la contestación de la demanda, solicitando de igual manera respetuosamente que se desestimen las pretensiones de la demanda, como quiera que de la revisión de los hechos y fundamentos de la misma se encuentra que el traslado efectuado es totalmente válido, que las afirmaciones realizadas por el apoderado del demandante, en las que asegura que hubo falta de información clara, precisa y oportuna respecto de su pensión, los rendimientos y respecto de las demás prestaciones que debía informarle por venir al demandante, no corresponden a actos que fueran del conocimiento de la Administradora Colombiana de Pensiones, que fueran imputables a la Administradora Colombiana de Pensiones y que no se lograron probar a lo largo del proceso. Y al hablar de igualmente la total validez del traslado efectuado, me cobijo el derecho de libre elección del régimen que le asiste al demandante, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3, literal B de la ley 100, perdón, de 1993, puesto que no ha habido prueba de que se haya efectuado algún vicio de consentimiento y además se encuentra que de accederse a las pretensiones de la demanda se estaría actuando en contravía de los preceptos legales establecidos por el legislador para... Ay. ¿Vuelvo a empezar? Señora juez, como apoderada judicial sustituta de la Administradora Colombiana de Pensiones, presento mis alegatos de conclusión ratificándome en los argumentos esbozados en la contestación de la demanda, solicitando respetuosamente se desestimen las pretensiones de la misma, como quiera que de la revisión de los hechos y fundamentos de este escrito se encuentra que el traslado efectuado es totalmente válido, que las afirmaciones realizadas por el apoderado demandante, en las que asegura que hubo supuesta falta de información clara, precisa y oportuna respecto de los rendimientos de su pensión, no corresponden a actos que sean imputables a la Administradora Colombiana de Pensiones y de los cuales no existe prueba en este proceso. Al hablar de la totalidad validez de este traslado efectuado, me cobijo bajo el derecho que le asiste al demandante de libre elección de régimen, consagrado en el artículo 13, literal B de la ley 100 de 1993, puesto que no existe prueba de que este traslado se haya afectado bajo algún vicio del consentimiento. Además se encuentra que de accederse a las pretensiones de esta demanda se estaría actuando en contravía de los preceptos legales, precisamente en contra de lo consagrado en el artículo 13, literal ley de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 2003, el cual prescribe, abro comillas, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, cierro comillas. Es de destacar también sobre este respecto que el reconocer la nulidad de traslado efectuada y trasladar tanto los aportes como la eventual obligación de reconocer pensión de vejez a mi representada atenta contra la estabilidad del sistema. Esto teniendo en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que este artículo tiene como fin, abro comillas, evitar la descapitalización del sistema general de pensiones y asegurar de este modo el pago futuro de las pensiones de los afiliados y el reajuste económico de las mismas. Esto está dicho en la sentencia de la Corte Constitucional T427 de 2010. Respecto de la misma sentencia, es preciso manifestar
¿Qué dice la Corte Constitucional? Abro comillas. El objetivo perseguido con la mencionada norma consiste en evitar la descapitalización del Fondo Común del régimen solidario de prima media con prestación definida, pues la descapitalización se produciría si se permitiera a las personas que no han contribuido al Fondo Común y que por lo mismo no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán el futuro pago de sus pensiones y su reajuste periódico, pudiesen trasladarse de régimen cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. De este modo, igual concluyó la Corte que el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional. Permite preservar los recursos económicos que han de garantizar el pago futuro de las pensiones y el reajuste periódico de las mismas. De esta manera, señora juez, atendiendo los fundamentos que se han esgrimido aquí, no es jurídicamente viable acceder a las pretensiones de la demanda reconociendo la nulidad del traslado efectuado, por cuanto la ley y la jurisprudencia han sido claras en establecer los términos para llevar a cabo dicho traslado. Además, no fue probado en el proceso que al demandante se le hubiese coaccionado u ocultado información para que accediera a solicitar la afiliación al fondo privado, en este caso el Fondo Porvenir. En caso contrario, señora juez, de encontrarse por este despacho razonable acceder a las pretensiones de la demanda, solicito respetuosamente que se absuelva a mi representada del pago de la condena en costas, como quiera que la Administradora Colombiana de Pensiones fundó todas sus actuaciones en esta oportunidad en la Constitución, en la ley, obrando bajo el principio de legalidad y buena fe. Gracias. El juzgador ordena un receso y volvemos a proferir la sentencia. 15 minutos y volvemos. Procede el despacho a proferir la sentencia en este proceso que nos convoca, en donde el señor Víctor Julio Gómez Avellaneda, a través de apoderado judicial, demandó a la Sociedad Administradora Colombiana de Pensiones y Cesantía Porvenir S.A. y a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, a fin de que se declare la nulidad e ineficacia del traslado y afiliación que efectuó al régimen de ahorro individual por falta de información veraz, y en consecuencia peticiona pues que debemos definir si Porvenir S.A. tiene la obligación de devolver a Colpensiones todos los valores y aportes que hubiese recibido con motivo de la afiliación del demandante ante el régimen de ahorro individual. En soporte a lo pretendido, nos relató que nació el día 20 de agosto del año 1957, que efectuó cotizaciones al régimen de prima media que administraba el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, en calidad de cotizante, presentando afiliación inicial 11 de octubre de 1995, que encontrándose vinculado fue contratado por un funcionario de Porvenir S.A. por un funcionario de Porvenir S.A. el día 1 de marzo del año 2000, quien aseguró que en dicho fondo existía la posibilidad de que se pensionara de manera anticipada, debido a que se podían comprar semanas y que en caso de que muriera, los aportes hechos se podían devolver a sus herederos. Agregó que Porvenir jamás le explicó las diferencias entre el régimen de prima media y el RAIS, y que a su vez no se realizó la proyección de su mesada pensional. La demanda fue debidamente admitida y contestada por Colpensiones, quien dio respuesta no poniéndose a las pretensiones, manifestando que se atenía a lo probado y a lo determinado por la ley. Propuso excepciones, entre ellas de prescripción y la genérica. Lo que respecta a Porvenir S.A., también dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial, y oponiéndose a las pretensiones, aduciendo que el traslado fue válido porque se efectuó con el cumplimiento de los requisitos legales y que de manera libre y espontánea lo aceptó el demandante, que no existió coacción, que no era posible el traslado porque no se reunían los requisitos exigidos en la ley 797 de 2003 y lo dispuesto en la sentencia SU 062 de 2010 y la SU 130 del año 2013. Fue así entonces que
se llevó a cabo. Al estar debidamente contestada la demanda, se señaló fecha para audiencia del 77, la cual se llevó a cabo ya en este mismo día, y no existiendo pruebas que practicar, pues escuchamos alegatos y seguidamente, al no existir causal de nulidad que invalide la actuación surtida, decidimos esta litis bajo estas consideraciones. En este caso, lo que vamos a definir es mirar si hay lugar a declarar la nulidad del traslado que el demandante, el señor Víctor Julio Gómez Avellaneda, hizo al extinto Instituto de Seguros Sociales, pues hoy Colpensiones, lo hizo del Instituto de Seguros Sociales a Porvenir S.A. Como consecuencia de ello, entonces definir si Porvenir S.A. debe devolverle a Colpensiones todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones, abonos pensionales, sumas adicionales, frutos e intereses de conformidad con el artículo 1746 del Código Civil. Se le analizaron las pruebas documentales con el expediente y de ellas se extrajo que se dio por debidamente acreditado en el proceso que el señor, pues ya dijimos, nació el 20 de agosto del año 1957, que el día 11 de octubre del año 1995 realizó la afiliación del extinto Instituto Seguros, se afilió al extinto Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. También está debidamente probado que a través de suscribió formulario de afiliación a Porvenir el 1 de marzo del año 2000, según obra folio 56, que acredita un total de 714 semanas cotizadas a Porvenir S.A., según se evidencia en la historia laboral que aparece a folio 170, y también cuenta con 103 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, conforme al reparte de semanas cotizadas conforme a estas evidencias probatorias, también teniendo en cuenta lo pretendido en el escrito de la demanda y a lo señalado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, analizaremos si el traslado del señor Víctor Julio Gómez del régimen de prima media con prestación definidas al régimen de ahorro individual con solidaridad se surtió en forma eficaz y en consecuencia si el mismo goza o no de validez. Frente a ellos, señaló la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral en la sentencia SL 17595 del año 2017, de radicado 46292, de fecha 18 de octubre de 2017, magistrado oponente el doctor Fernando Castillo Cadena, donde manifestó que en el modelo de prima media con prestación definida en el de ahorro individual con solidaridad es necesario que las entidades encargadas de su dirección y funcionamiento garanticen que existió una decisión informada y que fue verdaderamente autónoma y consciente. Ello es objetivamente verificable en el entendido, dice, que de que el afiliado debe conocer los riesgos de traslado, pero a su vez los beneficios que aquel le reportaría, pues de otro modo no puede explicarse el cambio de un régimen a otro. A su vez señala que no puede arguirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, si puede ni puede estimarse satisfecho del requisito con la simple expresión genérica que desde el inicio le ha correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron o instruyeron en forma clara y precisa de los efectos que acarrea el cambio de regímenes, so pena de declarar ineficaz ese tránsito, y sólo a través de la demostración de la existencia de la libertad informada para el cambio de régimen es que el juzgador podría avalar su transición. La Corte hace también referencia a parámetros de libertad informada y elementos objetivos, indicando que deben señalarse no solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, que puede ser cualquiera de los dos, o sea, el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual con solidaridad, sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos se proyecte, la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no
de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esta situación. Estas reglas básicas permiten en caso de controversia estimar si el traslado cumplió los mínimos de transparencia y de contera, sirven de soporte para considerar si el régimen de transición le continuaba o no siendo aplicable en este caso al demandante. Importante pues tener en cuenta pues todo lo dicho por la alta corporación en la sentencia SL 17595 del año 2017. Es así que entonces, bajo esta línea jurisprudencial desarrollada en la sentencia ya citada y aplicado al caso en que nos encontramos, evidenciamos que si bien la demandada Porvenir S.A. argumentó que el demandante se trasladó a Porvenir S.A. de manera voluntaria, libre y espontánea y que le dio la información en forma clara, detallada y precisa y que se lo dio pues al momento de la suscripción del formulario, y que por eso alega que es prueba de ello la suscripción de dicho formulario de vinculación que se hizo en forma consentida, informada y bajo ningún tipo de presión. Tal argumentación de esta entidad no es de recibo en este evento, pues como se concluye de la jurisprudencia citada, el requisito de la decisión informada no puede entenderse satisfecho con una simple expresión genérica, pues era deber de Porvenir S.A. dar cuenta de que informó e instruyó suficientemente y de manera clara y veraz de los efectos del cambio de régimen, esto es, para efectos de analizar la viabilidad del mismo o la conveniencia, so pena pues de declararse ineficaz dicho tránsito. Es así que en virtud de la carga de la prueba y de quien se encuentra en situación más favorable para aportar esa evidencia, según lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y de conformidad con lo ya dicho pues en la sentencia pluricitada, corresponde entonces a Porvenir y a la carga de probar que informó de manera clara y suficiente al demandante Víctor Julio Gómez de lo concerniente a las implicaciones del cambio de régimen pensional. No obstante, como señaló el representante, no obstante, se puede advertir que no se aportó ninguna prueba donde demostrara pues que efectivamente se hayan dado pues esas asesorías brindadas, en qué sentido se dio la misma, ¿no? Y por el hecho de suscribir el formulario pues no indica que esa asesoría hubiese sido, o esa información o instrucción dada al demandante hubiese sido suficiente. Así pues, entonces corresponde a Porvenir S.A., quien al tener un mayor conocimiento sobre las condiciones de exigencias del RAI, por lo que la ministra era la encargada de brindar la asesoría pertinente sobre el reconocimiento pensional y de cuáles eran las implicaciones o consecuencias en que se había abocado el demandante frente al cambio, atendiendo a su edad y monto de remuneración que percibía. Las pruebas documentales que pues trajo Porvenir al momento, acompañó con el escrito de contestación de demanda, son la relación de aportes, una historia laboral, solicitudes de traslado que presentó el demandante, única prueba escrita que existe sobre el acto de vinculación en su formulario de traslado. Sin embargo, debe tener en cuenta que una simple manifestación genérica, como yo les dije, que está contenida pues en el formulario solicitud de vinculación de obra folio 121, no es suficiente para inferir que existió una decisión documentada por parte del demandante precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado. Por lo anterior, resulta procedente declarar ineficaz el traslado del señor Víctor Julio Gómez Avellaneda del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad por no haber acreditado en el proceso que Porvenir hubiese informado sobre las ventajas o desventajas en que se enfrentaba con el cambio de régimen pensional que venía rigiéndose, esto es,
régimen de prima media con prestación definida, administrado en ese entonces por el Instituto de Seguros Sociales, hoy por Colpensiones. En el escrito de contestación de demanda se propuso la excepción de prescripción, la cual entraremos a analizar bajo el contexto pues contenido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y al respecto, pues debemos señalar que también la Sala de Casación Laboral de la Corte se refirió a este punto en sentencia del 9 de septiembre del año 2000 de radicación 31989, donde claramente dijo que debe recordarse que la imprescriptibilidad del derecho a la pensión en sí mismo obedece a su naturaleza de prestación social de trato sucesivo que se disfruta en forma vitalicia, ligado a que como derecho conexo al mínimo vital y al derecho al trabajo se entiende que es una prestación derivada de la labor que el trabajador ejerció durante toda su vida, durante toda su vida productiva, en varios años de trabajo que le permitirán vivir en forma digna cuando ya no esté en capacidad de continuar en la vida laboral activa, por lo que someter su reclamación a un periodo determinado afecta gravemente los derechos fundamentales del trabajador, pues se le niega la posibilidad de cualquier momento pueda solicitar y hacer valer en forma efectiva el reconocimiento y disfrute de aquel dinero que ha podado al sistema durante una larga vida laboral. Luego, si la acción versa no sobre la adquisición o negación del derecho pensional como tal, sino que está encaminada a obtener, como en este caso, la nulidad de la afiliación del sistema pensional en uno de los regímenes pensionales con el propósito de obtener no el derecho mismo, sino un mayor valor de la mesada pensional, no puede afirmarse que ésta sea imprescriptible, aun cuando sea materia exclusiva del sistema de seguridad social y se constituya con el fin de asegurar la entrega de la prestación pensional. Es que una cosa es el núcleo esencial del derecho pensional y otra los beneficios derivados. Así entonces, apoyados en esa decisión jurisprudencial, resulta para este despacho claro y evidente que la afiliación y cualquier otro acto derivado del sistema pensional, no obstante no ser un factor cuantitativo del derecho, necesariamente debe calificarse como elementos esenciales e imprescindibles del estatuto pensional. Por tal razón, es oportuno, era oportuno pues formular las acciones pertinentes por el demandante en cualquier tiempo y no se encuentra pues afectado dicha acción por la prescripción. En mérito de los expuesto, el juzgado sexto laboral del circuito de Bucaramanga, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la nulidad de ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que el demandante Víctor Julio Gómez Avellanedas hizo a la administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. el día 1 de marzo de 2000. Segundo, condenar a la administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. a devolver al sistema todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación o vinculación del señor Víctor Julio Gómez Avellaneda, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses, como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieran causados en virtud del regreso automático al régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones. Tercero, ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que una vez la administradora de Fondo de Pensiones Porvenir S.A. de cumplimiento a lo aquí ordenado en el ordinal anterior, proceda a aceptar el traslado del señor Víctor Julio Gómez Avellaneda del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación definida.
Cuarto, condenar a la administradora de fondos de pensiones Porvenir S.A. a asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado en caso de que se hubiese encausado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez por los gastos de administración en que hubiese incurrido, los cuales serán asumidos de su patrimonio siguiendo las reglas del artículo 963 del Código Civil. Quinto, declarar no aprobada la exención de prescripción. Sexto, condenar en costas a Porvenir S.A., fiar agencias en derechos en la suma de 1.450.000 pesos a favor del demandante. Decisión que se notifica en estrado.